su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Qué privilegio estar con ustedes esta mañana, apreciados hermanos y hermanas. Estamos saludándoles ahora, pues felices de que Dios nos haya extendido su misericordia nuevamente. Así que donde quiera usted esté o vaya, le damos la bienvenida a esta programación que está saliendo por la radio, por la televisión y por el internet. Es un gusto tenerle aquí y vamos a comenzar el estudio de la escuela sabática ahora, la lección de hoy. Ahora lo voy a hacer acompañado de mi esposa María Elena, así que bienvenida y buenos días. Gracias, buenos días a todos. Esperamos que esta lección sea una bendición para nuestras vidas y sobre todo, como siempre he dicho, que pongamos en práctica la palabra de Dios. Y espero que este día también usted tenga un bendecido día y que el Señor Jesús esté con usted en todo lo que hace durante el día. Bien, pues ¿qué te parece si haces la oración de una vez? Claro que sí, oremos. Querido y eterno Padre Celestial, en esta hora te agradecemos por este nuevo día que nos das. Gracias por esa oportunidad de vida. Permite, Padre, que este día podamos honrar tu nombre, que donde quiera que estemos y lo que hagamos sea para honrarte y para glorificarte. Ahora, Dios, te suplicamos que bendigas este estudio de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos dirija y que pongas en nuestras mentes y en nuestros corazones el deseo de hacer cambios, el deseo de amarte y de obedecerte. Gracias, Señor Jesús, porque eres tan bueno y gracias por tus misericordias. Lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a ver qué podemos aprender de la estrategia que utilizó Gedeón cuando obtuvo la victoria en contra de los madianitas. Y también vamos a ver de la gran prudencia y tacto que manifestó cuando fue confrontado por sus compatriotas, los de la tribu de Efraín. Comencemos por lo que podemos aprender de la estrategia utilizada en aquella memorable victoria. ¿Qué te parece? Claro que sí. Para eso vamos a buscar en el libro de Jueces, el capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 12 al 22. Jueces 7, del 12 al 22, y dice: Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: Esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: Miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas
y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento, y entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 soldados tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Bueno, aquí como podemos ver, hermanos, esto fue un gran plan. Y la pregunta dice, en la obra de Dios hoy día, ¿qué debemos aprender de la excepcional estrategia dada al ejército de Gedeón? Bueno, yo creo que hay mucho que aprender aquí, hermanos, en esta historia tan bonita. Y una de las cosas que aprendemos es que Dios tiene 1000 formas de cómo el Señor puede derrotar al enemigo. Nosotros debemos de estar seguros que tanto en la iglesia como en la vida personal, en la vida espiritual, si nosotros nos dejamos guiar por Dios, nosotros vamos a tener victorias en todas las tentaciones o dificultades que tengamos en nuestra vida. Dice que Dios no escoge siempre para su obra a los hombres de talento más destacados, sino a los que mejor pueden utilizar. Proverbios 15:33 nos dice, delante de la honra está la humildad. Y este relato nos enseña, hermanos, a que nosotros debemos de ser humildes y quitarnos el yo, porque Gedeón, Dios lo utilizó porque Dios encontró en él algo especial, encontró humildad, encontró deseo de que su pueblo fuera libertado. Y entonces por eso es que Dios conoce nuestros pensamientos y nuestros corazones, hermanos. Y cuando Dios conoce también las intenciones, el Señor nos utiliza y el Señor sabe si realmente vamos a hacer la obra que Él nos pide o si no nos utiliza porque tal vez nosotros todavía tenemos mucho orgullo y tal vez no estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide. Hermanos, hay varias cosas aquí en este extenso relato que mi esposa ha leído que vale la pena destacar. Primeramente, el hecho de que Dios le muestre a Gedeón una vez más cuán grande ejército eran sus enemigos. Pues dice de que se los mostró y los miró, dice, esparcidos por el valle como una plaga de langostas, con camellos innumerables y como la arena que se acumula a la orilla del mar. Así era el tremendo ejército. Sin duda Dios, al permitirle a Gedeón mirar aquello, era para impresionarle una vez más de que el poder de Dios iba a ser mucho más grande que esa cantidad de enemigos que había allí. Es interesante que dice que cuando Gedeón se acercó, porque Dios le dijo que descendiera con su criado, cuando se acercó más a ellos, a los enemigos, dice que escucha, dice, a un hombre que le está contando un sueño a su compañero. Los soldados están ahí, hermanos, platicando, sin duda. Y uno de ellos le dice al otro, pues fíjate que tuve un sueño. Yo miraba un pan de cebada que rodeaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. La trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Interesante que Gedeón estaba escuchando aquello. Y oyó cuando el otro soldado le decía, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, que Dios le ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. A esta altura uno se pregunta, ¿en qué idioma podrían estar hablando aquellos soldados? Pues hermanos, los madianitas, Madián fue hijo de Abraham, de manera que tenían que tener de alguna manera el mismo lenguaje, el mismo idioma. Y es interesante de que pudo entenderlo Gedeón. Y si así no hubiera sido, que no hubieran hablado el mismo idioma, de todas maneras Dios se encargó de que él entendiera lo que estaban hablando.
Pero a mí me llama la atención, María Elena, el versículo 15. Y es que cuando Gedeón oye el relato del sueño y su interpretación, Adoro. adoró. Qué hermoso. ¿Qué te parece esto? No, eso es, la verdad es que esto es un gran ejemplo para nosotros. Y esta interpretación, esto exactamente lo que le sucedió en este versículo 14, dice que eso es lo que le dio la seguridad a él de que sí Dios estaba con él, que Dios le estaba demostrando allí de lo que iba a hacer. Y esto de adoró es una forma como un agradecimiento y algo como quien dice, Señor, hoy estoy más seguro de que tú sí estás conmigo y pues adelante voy. Ahora, hay algo aquí también que vale la pena destacar. Y es, una vez más, la humildad de Gedeón al reconocer a Dios que él estaba al control de aquello. Porque nosotros bien podríamos decirlo de esta manera. Si ya Dios le había mostrado hasta aquí que con seguridad la victoria se la iba a dar, y el Señor había venido guiándolo en cuanto a la estrategia de utilizar solamente a 300, uno pudiera decir, ¿para qué perder el tiempo en adorar? ¿Para qué todavía hacer una especie de adoración al Señor? ¿Por qué no mejor salir corriendo? A mí me parece que es como darle gracias a Dios por una nueva manifestación de seguridad de que él iba a tener la victoria, de que Dios estaba con él. Entonces yo aprendo acá de que por muy apremiados que estemos, con peligros, con misión encomendada, por muy ajetreados que podamos estar con tantas cosas para hacer, siempre debemos apartar tiempo para adorar, para buscar a Dios. Aquí nosotros encontramos a Gedeón, que bien podría inmediatamente correr para donde sus compañeros y decirles, vamos, que Jehová le ha entregado ya esta batalla, la vamos a ganar. Él bien podría haber corrido a decir eso, pero no, él primero adora. Adoro. Eso nos dice de él, que era un hombre humilde, reconociendo que Dios estaba al control de eso. Y como repito, él a pesar de que estaba en crisis, él adora. Hermanos, yo creo que esto nos hace falta a nosotros. Nosotros vivimos en un ajetreo, en un ir y venir, en un correr todos los días. Y Gedeón nos enseña que aún en medio del peligro, hermanos, no nos olvidemos de adorar, no nos olvidemos de buscar a Dios. A veces en la iglesia el diácono está pero ocupadísimo, la diaconisa ocupadísima, el anciano no digamos, y el pastor hasta la coronilla de su cabeza de su trabajo y tantas cosas. Y corremos el peligro de no apartar tiempo para adorar. El Gedeón nos enseña de que aun cuando estaba en crisis y sabía de que estaba a punto de atacar, él todavía adora cuando escucha el sueño. Esto me impresiona. Y luego la otra cosa que me impresiona en todo el relato que hemos leído es cuando él les dice en el verso 17, les dijo, mírenme a mí y hagan como yo. Cuando yo llegue al extremo del campamento, harán vosotros como hago yo. Esto me recuerda a Cristo cuando decía, ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Yo veo a Gedeón en esta forma de hablar un tipo de Cristo. Y luego dice, tocaré la trompeta y también todos los que estarán conmigo. Entonces vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento y gritarán por Jehová y por Gedeón. Veo en esta consigna, veo en este lema, digámoslo así, que cuando el poder de Dios o cuando el brazo de Dios se une con el brazo humano, es cuando Dios también hace grandes cosas. Es decir, el hombre debe cooperar. El hombre, cuando pone su voluntad a la orden de Dios, es cuando se van a hacer las cosas. Aquí Gedeón decía, ustedes van a decir por Jehová y por Gedeón. Primero por él. Y luego, digámoslo así, humanamente hablando, nosotros también unidos con él. Entonces,
es cuando las cosas se iban a dar. Así que hay mucho que podemos aquí destacar o decir de lo que sucedió aquí en esta victoria, pero el don profético tiene luz adicional que valdría la pena que compartamos con ustedes hoy. Sí, dice que es peligroso que los hombres resistan al Espíritu de verdad, gracia y justicia, debido a que sus manifestaciones no están de acuerdo con la idea de ellos y no entran dentro del molde de sus planes de acción. El Señor actúa en su propia forma y de acuerdo con sus propios planes. Es bien peligroso que nosotros querramos hacer nuestros propios planes, nuestras propias ideas, sin el Espíritu de Dios, sin la gracia de Dios y sin la justicia. Eso es bien, bien peligroso. Me encontré una nota aquí que me llamó mucho la atención, me gusta, y dice que en la obra de Dios hoy día se puede hacer muchos proyectos o estrategias para llevar adelante la obra, pero si está privado del poder y de la sabiduría de Dios, resultará en un fracaso, mientras que tendrán éxito los métodos menos promisorios cuando sean divinamente ordenados y ejecutados con humildad y fe. La confianza en Dios y la obediencia a su voluntad son tan esenciales para el cristiano en la guerra espiritual como la fueron para Gedeón en sus batallas. Entonces aquí podemos ver de que es bien importante que todos los proyectos y lo que nosotros tengamos, debemos de asegurarnos que el Señor está de acuerdo con nosotros y el Señor es el que va a ir delante de nosotros. Pero si nosotros creemos y dejamos a un lado el Espíritu de Dios, su gracia, su justicia, entonces definitivamente vamos a fracasar. Y no vamos a hacer lo que Dios quiere, sino que vamos a hacer nuestra propia voluntad y al final pues no vamos a fracasar, no vamos a ganar nada. Ahora, estos comentarios que mi esposa está haciendo es por la estrategia que utilizó Gedeón, que fue de dividir a sus 300 en 3 bandos o en 3 escuadrones de 100 cada uno y llevar allí nada más trompetas y una antorcha metida en una vasija de barro, y al hacer él de quebrar la suya, pues igual todos la debían de quebrar y dar el grito de decir por Jehová y por Gedeón, e inmediatamente cuando se quebraran dichas vasijas, que las antorchas se miraran. Los madianitas, sin duda, ellos al ver esas antorchas encendidas en 3 puntos distintos de su campamento, sin duda ellos vieron de que ese era un gran ejército que los estaba atacando y les dio todo ese pánico por correr y por tratar de cuidarse el uno al otro, de manera que terminaron peleándose entre ellos. Y es que dice el Espíritu de Profecía que el simple acto de tocar la trompeta delante de parte del ejército de Gedeón, este simple acto dice que de que tocaran las trompetas resultó tan eficaz porque llevaban el poder de Dios. Definitivamente, Patriarcas y Profetas dice de que la estrategia fue Dios quien se la dio a Gedeón. Ahora, pero estoy diciendo de que el comentario que mi esposa ha leído para ustedes es en relación con esa estrategia, porque, hermanos, esa estrategia a cualquier militar experto le hubiera resultado una locura hacer eso. Por eso dice aquí que es peligroso que los hombres resistan al Espíritu de verdad, gracia y justicia, debido a que sus manifestaciones no están de acuerdo con las ideas de ellos y no entran dentro del molde de sus planes de acción. Dentro de la idea, hermano, dentro de la idea de aquellos 22,000 soldados que Dios le dijo a Gedeón, no, con ellos no. Dentro de la idea de aquellos 9,700 que Dios también dijo, con esos tampoco, sin duda estaba el hecho de que lo que Dios iba a ocupar para vencer a los madianitas no iba a tener cabida en su mente, no iba a estar, sin duda eso, aceptado por ellos, porque no iba a estar dentro del molde de sus planes de acción. Pero Dios, hermanos,
Dios así obra. Y en este tiempo del fin, nosotros tenemos que entender que Dios se va a reservar y se está reservando la manera de cómo obrar. A veces nosotros no entendemos ciertas cosas y no caben en nuestra mente. Y a veces hasta las juzgamos y las criticamos. Pero lo que dice aquí el don profético, que es peligroso. Es peligroso, dice, resistir al Espíritu de verdad solamente porque la manera en que se manifiesta no está de acuerdo con las ideas de nosotros o no entra dentro del molde de los planes de acción. Imagínense ustedes, derrotar a un ejército de más de 135,000 hombres, que, bueno, los comentaristas bíblicos dicen que eran 135,000 soldados madianitas, pero derrotarlos, hermanos, con 300 y utilizar esa estrategia, escuadrones de 100 con antorchas dentro de vasijas y trompetas, eso es algo que no entra en la manera de hacer las cosas de un militar. Pero es así como Dios obra, y nosotros tenemos simplemente que entender que la forma y los planes de Dios son de Él, son únicos, y nosotros solamente debemos aceptarlos. Así que lo que aprendemos de la estrategia utilizada por Gedeón para obtener la victoria es de que no resistamos a la forma de Dios de cómo hacer las cosas, aunque no quepa en los moldes de la manera de pensar de nosotros. Por eso dice el don profético: oren los mortales para que puedan despojarse del yo y estar en armonía con el cielo. Oren los mortales. Si hubiera habido orgullo en aquellos 300 con Gedeón, Dios no los hubiera ocupado. Pero la humildad, eso es lo que contó, hermanos. Dejarse guiar por el Señor. Eso es lo importante, y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser humildes. Dice en la instrucción que el Señor dio a Gedeón cuando estaba por luchar contra los madianitas, que saliera contra sus enemigos con un ejército de 300 hombres, que tocaran trompetas y llevaran cántaros vacíos en las manos y gritaran la espada de Jehová y de Gedeón. Esos hombres meticulosos, dice, metódicos y apegados a la forma, no podrían haber visto más que inconsistencia y confusión. Pero sin embargo, hermanos, simplemente se sometieron a hacer las cosas como Dios mandaba y aceptarlas de las maneras como Dios las ordenaba. Sí. Sigue diciendo que podrían haber retrocedido con protestas decididas y ofreciendo resistencia, podrían haber argumentado extensamente para mostrar la inconsistencia y los peligros de combatir en una forma tan riesgosa. Y con su juicio limitado, haber calificado toda esa estrategia de completamente ridícula e irrazonable. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros los humanos creemos que lo que Dios hace, lo que Dios utiliza es como, qué ridículo, ¿cómo puede ser esto? Porque a nosotros como humanos no nos cabe en la mente esa forma de Dios, ¿verdad? Porque pues si Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, entonces, pero el Señor quiere que su pueblo actual esté convencido de que hará por él cosas tan grandes como las que hizo en favor de los israelitas. Debemos tener una fe adecuada que no vacile en seguir las instrucciones del Señor en los momentos difíciles. Adelante, es la orden que Dios le da a su pueblo. Por lo tanto, nosotros también deberíamos de tomar este gran ejemplo para nosotros y estar seguros que cuando oramos pidiendo dirección a Dios por un proyecto o por cualquier situación que nosotros tengamos en nuestra vida, que orando sabemos que vamos a tener la seguridad de que Dios irá con nosotros. Todos estos comentarios los hemos leído del comentario bíblico de la sierva del Señor Elena White, del tomo 2, página 998. Hermanos, tenemos que hacer una aplicación aquí. A veces nosotros pensamos de que solo puede Dios obrar a través de una gran iglesia, a través de una organización religiosa, a través de un gran evangelista, a través de los pastores solamente. Y nosotros
estamos muy equivocados cuando pensamos así. Y a veces nos han formado de una manera que cuando de repente un hermano sencillo aparece haciendo una gran obra para Dios, pues no le damos crédito, no la apreciamos, porque no viene del método que ya nosotros tenemos ya en la mente para hacer las cosas. La victoria, hermanos, la victoria Dios se la está apuntando, se la está atribuyendo y se la va a atribuir siempre de maneras sorprendentes. No esperes, hermano, hermana, de que Dios haga las cosas solamente a través de tu pastor, a través de tu conferencia o de tu asociación o de tu iglesia o de tu concilio de iglesias. Hermano, haz como hizo Gedeón y sus 300. Calla, deja a Dios obrar, acepta la forma de trabajar de Dios, no hagas un juicio limitado, ni califiques la estrategia de Dios como ridícula e irrazonable. Simplemente deja que Dios actúe. A veces nosotros tendemos a decir, ¿no?, de que si no es a través de los canales regulares que las cosas se hacen, pues no deberían de ser aprobadas o apoyadas, porque esas son las formas de obrar a las cuales estamos acostumbrados. Como igualmente los soldados de Gedeón estaban acostumbrados a otras formas, pero ahora, en la manera de Dios, ellos están simplemente dejándose guiar. Así que lo que aprendemos de la victoria de Gedeón es que las estrategias de Dios siempre van a ser distintas a las estrategias del hombre. Las formas y los métodos de obrar siempre van a ser distintos a las formas y los métodos del hombre. Acostumbrémonos, hermanos, a actuar y a hacer las cosas como Dios las hace y no como nos hemos acostumbrado a ver que se hacen. Eso es lo que aprendemos de la estrategia de Gedeón dada por Dios. Pero ¿qué podemos aprender del pacto, o mejor dicho, perdón, del tacto y la prudencia que manifestó cuando los compatriotas de él, de la tribu de Efraín, vinieron para confrontarlo? Bueno, hoy vamos a leer Jueces 7 del 23 al 25. 7 del 23 al 25. Jueces 7 del 23 al 25 y dice: Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: Descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb, y lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Hoy vamos a leer el 8 del 1 al 3. Y dice: Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Ebiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Bueno, hermanos, aquí podemos ver qué sabiduría la de Gedeón, podemos ver cómo Dios lo iba guiando en todo, hermanos. Porque la verdad es que si él hubiera hablado como en una forma como a defenderse o en contra de lo que ellos estaban diciendo, hubiera sido peor el asunto, porque la guerra entonces se hubiera vuelto entre ellos. Y recordemos, hermanos, que Satanás siempre está tratando de que estas cosas sucedan.
Pero aquí, gracias a Dios, que este hombre se ve que definitivamente estaba siendo dirigido por Dios. Y me gusta, Proverbios 12:16 dice que el enojo del necio se conoce al instante, mas el prudente oculta la deshonra. Hermanos, como cristianos debemos de ser prudentes, debemos de saber cómo actuar. Debemos, como siempre hemos dicho, conectar nuestra mente antes de hablar, porque la verdad es que si nosotros nos dejamos ir por nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, la situación que debería de ser una bendición se puede convertir en una maldición. Y ahí lo importante es dejarse guiar por nuestro Señor. Pero hay algo aquí en esta actitud de Efraín, valga la redundancia, de los efraínitas, que también vale la pena hacer una aplicación. Nosotros no vamos a estudiar la lección en una forma, digamos, informativa. Tenemos que hacer aplicaciones y aunque no nos gusten. Escuchen este comentario que voy a compartir y que está en el comentario bíblico adventista. Dice, Efraín era la tribu más numerosa e importante del norte de Palestina y defendía celosamente su posición de liderazgo. Esto es justamente lo que sucede hoy también, hermanos. Y ocurre mucho en el Israel moderno. Hay un celo en el liderazgo tremendo. Y esas posiciones de liderazgo hace que muchas personas a veces se vuelvan celosas, en el sentido de que si no pasan por sus posiciones, las maneras de obrar, si no pasan por su control, entonces pues les da el celo y viene la reacción. Miren, voy a seguir leyendo. Los efraínitas respondieron pronto al llamamiento de Gedeón y habían demostrado que apoyaban la causa nacional y le eran leales. Pero cuando se encontraron con Gedeón, escuchen esto, su orgullo y su ambición menoscabada los llevaron a reprocharle por no haberlo llamado antes que la batalla comenzara, como si hubieran querido dar a entender que nadie tenía derecho a movilizarse para repeler al enemigo común sin consultar con ellos. Esto era lo que estaba, hermanos, detrás de la actitud de los efraínitas. No tenías tú el derecho de moverte a combatir sin antes consultarnos. Dice, su arrogancia se debía en gran parte a su fuerza y en parte a la actitud formada cuando Josué, quien era efraínita, era el dirigente reconocido en Israel. Más tarde, esta tribu asumió otra vez un aire dictatorial. Bueno, hermanos, tristemente, esta tribu pues llegó a ese punto de pensar que no tenía derecho a movilizarse nadie para repeler al enemigo sin consultar con ellos. El orgullo a la posición que tenían de liderazgo los llevó a actuar de esa manera. Así que nosotros encontramos que con estos problemas también nos vamos a encontrar, valga otra vez la redundancia, cuando nosotros hagamos la obra de Dios. Es posible que tú te toque enfrentar alguna posición de liderazgo. Mira, cuando tú te pongas a hacer algo porque Dios te pone la convicción para hacerlo, cuando el Señor te llama a una obra, debes de saber que vas a tener alguna oposición. Y la oposición va a venir de algún líder. No te extrañe que de repente le entre el celo. Le entre el celo o a un líder de la iglesia local o a un líder de tu asociación o de conferencia. No te extrañe. La posición de liderazgo siempre lleva esa tendencia a defender la posición de liderazgo, a volverse celoso porque no pasa por sus manos la decisión y a creer de que nadie tiene derecho a movilizarse para hacer la obra si ellos no dan el aval. Así tristemente fue con los efraínitas, pero es admirable también el tacto de Gedeón. Y en esta parte yo creo que, empezando por mí, yo debo aprender mucho. Porque muchas veces, ante la oposición de los líderes, a veces uno, pues, como humano, por allí, pues se le olvida de tener prudencia y tacto en la manera de reaccionar o responder.
Pero Dios siempre le habla a uno. Y Dios siempre está a través de estas lecciones diciéndole también, mira, pues hay que tener también un tacto, cómo vas a responder. Y yo admiro la forma de Gedeón, cómo él le respondió, con qué prudencia, con qué modestia, con qué humildad. El don de profecía nos habla al respecto. Sí, claro que sí. Dice que los hombres de Efraín se llenaron de celos y enojo, como si Gedeón se hubiese guiado por su propia voluntad y juicio. No podían discernir la mano de Dios en el triunfo de Israel, ni apreciar el poder y la misericordia de Él en su liberación. Y este mismo hecho demostraba que eran indignos de ser escogidos como sus instrumentos especiales. Qué triste, ¿no? Porque qué triste el ser indigno para una causa especial, para algo que Dios nos llame o nos ponga a trabajar. Es por eso de que nosotros siempre deberíamos de ser humildes y dejar que el Espíritu de Dios nos guíe para que no cometamos este tipo de errores. Dice en un párrafo del Espíritu de Profecía que todos los que profesan ser hijos de Dios deben de recordar que como cristianos tendrán que tratar con toda clase de personas, refinadas, toscas, humildes, soberbias, religiosas y escépticas, educadas e ignorantes, ricas y pobres. No es posible tratar a todas las mentalidades del mismo modo y no obstante, todas necesitan bondad y simpatía y mediante el trato mutuo nuestro intelecto debe recibir pulimiento y refinamiento. Es por eso que como cristianos debemos siempre de tener una forma humilde de cómo tratarnos los unos a los otros. Y especialmente cuando estamos haciendo el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos como cristianos, como es de evangelizar a las personas y llevarlas a Cristo. Esto es bien importante. A mí me gusta la manera como Gedeón responde al reclamo de los efraínitas. Él les dice, ¿qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Como quien dice, ustedes han hecho más que mí. Ustedes, la vendimia de ustedes realmente ha sido más grande. Y dice que el enojo de ellos entonces, dice, se aplacó después que él les habló así. Humildemente. Ahí se cumple aquello que dice que la blanda respuesta calma la ira. Quita la ira, exactamente. Entonces, hermanos, ¿cómo aprendemos, verdad? Número uno, de la victoria, la estrategia de la victoria que se utilizó acerca de la forma como Dios hace las cosas. Y número dos, acerca del tacto también que utilizó Gedeón en relación con este reclamo. Dice que inmediatamente, dice, cuando él les contestó así, dice que ya prácticamente se les quitó el enojo y se aplacó todo. La blanda respuesta quita la ira. Y dice el don de profecía, los celos en aquella ocasión podrían muy bien haberse exacerbado hasta en riña, que habría causado conflicto y hasta derramamiento de sangre. Pero la contestación modesta de Gedeón aplacó el enojo de los hombres de Efraín, que regresaron en paz a sus hogares después de esa respuesta. Aunque firme, dice, e intransigente, cuando se trataba de los principios y varón esforzado en la guerra, Gedeón manifestó un espíritu de cortesía que no se ve a menudo. Patriarcas y Profetas, páginas 596 a 597. Interesante esto, un espíritu de cortesía que no se ve a menudo. Que Dios nos ayude, la verdad. Sí, definitivamente. Que Dios nos ayude, porque a veces la tendencia de nosotros es estar a la defensiva. Sí, de repente la forma de nosotros es reaccionar contrario a la persona como está haciendo. Venir con el reclamo, venir en la posición de liderazgo a defender la posición. Y la verdad es que Gedeón nos enseña de que la batalla es de Dios. Es de Dios. Él es el que gana las batallas y la obra es de Dios y Él va a pelear sus batallas.
Simplemente el Señor manda y hay que seguir sus órdenes. Aprendamos ahora, hermanos, número 1, a ser humildes y reconocer la obra que otros hagan, aunque ésta la hagan, no pasando por los canales que acostumbramos a ver que deben pasar. Aprendamos ahora, hermanos, a ser humildes y reconocer que en las estrategias de Dios para llevar adelante la obra no siempre van a encajar con los moldes con los cuales nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. Aprendamos este día a ser humildes y reconocer de que Dios va a obrar de maneras que nosotros nos sorprenden, pero así obra Dios. Amén. Y aprendamos también a que seamos humildes, prudentes y tener tacto cuando las posiciones de liderazgo u otras personas se oponen a la obra que podamos hacer. Dios nos ayude para que hoy ganemos la victoria y hoy tengamos tacto. Y en Amén. toda obra que hagamos para Dios, siempre que Dios nos dé su estrategia y que ganemos la victoria. Pero recuerden que primero ganemos la victoria sobre el yo, sobre nosotros, y que el Señor nos haga humildes. Amén. Vamos a orar, ¿qué te parece? Claro que sí. Querido Dios y Padre, muchas gracias por esta lección, Amén, Señor. que una vez más nos vienes a enseñar la manera de obrar tuya, que es muy Sí, distinta a la Señor. manera de cómo estamos acostumbrados a hacerlo. Siempre creemos que la obra tuya la vas a hacer a través de un gran evangelista, a través de una organización religiosa, a través de canales de personas que son superiores en el liderazgo a uno. Pero Dios, hoy nos has mostrado que en tus estrategias y en tus modos de orar, muchas veces te sales de esos moldes que nosotros hemos estado por años acostumbrados a ver. Ayúdanos a ser humildes para reconocer que la obra es tuya Así y que tú eres soberano y que la vas a llevar adelante de la manera que tú quieres y con quien tú quieres. Amén. Señor, te ruego para que todos aquí, los que estamos oyendo esta lección, aprendamos a entender bien la manera de obrar tuya. Sí, Señor. Pero Dios, también ayúdanos a ser humildes y a reconocer en otros las buenas cosas que tienen. Y Padre, cuando haya oposición, ayúdanos, Señor, a ser muy prudentes, a tener tacto, a tener modestia, Sí, Señor. a saber responder a aquellos que se oponen, Señor, tal vez a la obra que tú nos has puesto a hacer. Sí. Ayúdanos a ser hoy como Gedeón, Amén. a tener esa blanda respuesta para calmar la ira. Ayúdanos, Señor, a tener ese espíritu de cortesía, que si bien es cierto, no se mira muy a menudo, que se pueda ver en nosotros. Así es, Señor, Señor. ayúdanos, por favor, a que este día comencemos a vivir esto, a tener victorias en lo que hagamos conforme tú lo mandes y a tener tacto con la gente con quienes nos relacionemos. Así es. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.